que hay una parte donde Eva dice, le echa la culpa en este caso a la serpiente. Correcto. Y yo puse que, claro, Satanás te puede engañar, te puede mentir, pero no es el que finalmente te va a motivar. Como ahí puse un ejemplo bien claro que dice que Satanás te puede inducir, te puede tentar, pero no te va a empujar si tú te quieres tirar al vacío. El tema de una voluntad humana y claro. Sí, pero más que eso quiero que vean, no sé si se puede ver lo siguiente, mira. Clásicamente o católicamente decimos Satanás es el malo, Dios es el bueno. Y da la sensación como que nosotros estuviéramos en un estado intermedio, como que podría o no podría ser. Nosotros somos los afectados. Somos como víctimas de la historia, como que recibimos esa influencia cósmica, digamos, entre la pelea entre este compadre y todos se pelean por nosotros. Y este es el bueno en el fondo, y este es el malo, sobre quien recae la culpa. Y él está evidentemente libre de culpa porque él es Dios, pues él escapa a nuestra justicia. Entonces, bajo ese supuesto, no se entiende de que el plan de Dios haya considerado la caída del hombre. No se puede entender. O sea, uno no se podría imaginar que Dios, dentro de su plan, haya considerado, no como un plan B, sino que como un plan A. El único plan que Dios tenía era que Dios sabía de antemano que el hombre se iba a caer. Y eso no se ve. ¿Por qué no se ve? O sea, yo hasta por ejemplo hasta la maldición del hombre, yo no veía intención en Dios en por decirlo así, dejarme caer. O sea, no vi, y en todo el relato de Génesis 1, 2, 3, no vi ninguna parte donde Dios dijera, oye Adán, mira, cuando venga a serpiente, compadre, esa serpiente es súper mala y luego tienes que arrancar porque es súper mala y tiene la escoba de la historia. O sea, no hay ninguna intención de prevenir a Adán y Eva sobre eso. Sin embargo, Jesús en Mateo 24 dice, en el próximo tiempo vendrán falsos maestros, falsos profetas que harán esto. O sea, tipifica claramente el foco del mal, sacando a la iglesia de ese conflicto. Pero en el relato del Génesis no hay ninguna advertencia contra la serpiente, que es lo más raro. Es raro eso. Sí advierte sobre comer, sobre algo malo, y evidentemente que la participación de la serpiente estaba en relación al árbol malo, por decirlo así de alguna manera. Pero en toda esa historia da la sensación de que Dios no consideró dentro de su plan original el que ya sabía que el hombre se tenía que caer. ¿Fue así o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podemos decir al respecto? Porque si no trae el tema de la predestinación, porque Dios sabía, porque tenía Efesios que te apoya en Efesios 1 cuando dice que fuimos cogidos de la formación del mundo. ¿Recuerdan ese versículo donde dice que fuimos escogidos y fuimos, en definitiva, como que Dios preparó todo para poner todas las cosas bajo Cristo? Entonces, ¿por qué bajo Cristo? O sea, porque en ningún minuto se necesitaba un Salvador, porque es como que Dios, de alguna manera dice como que Dios predispuso todo para que el hombre cayera, de modo de tomar a Cristo y ensalzarlo. Claro, no estoy o sea, en una extremando el concepto de la predestinación, sacaríamos de culpa al hombre, porque a mí siempre yo que estaba predestinado y yo solamente me caí en un plan que ya estaba cortado. Pero a lo que voy es que la figura de Dios no se ve a un Dios intentando hacer eso, que fue por ejemplo lo que le pasó a Pedro. Pedro, tú me vas a negar, tú, mi mejor amigo, tú te voy a dejar caer y no lo voy a evitar. Hasta el momento, Pedro, yo no te he soltado, yo no he dejado que te cayera, por decirlo así. Pero llegó un segundo en que Jesús
exhortó a Pedro y permitió que Pedro se equivocara y lo negara y lo maldijera. Lo dejó que ocurriera. Es súper rara esa participación de Dios en la historia, que fue el mismo caso, por ejemplo, de David. Sabía Dios que eso podría ocurrir. ¿Por qué no le puso un espíritu de no, yo tengo que estar en la guerra, y pudo haber corrido la guerra y se pudo haber evitado no haber usurpado, digamos, la esposa de un colega? Sin embargo, Dios, ¿por qué pasa esas cosas? Esas cosas son importantes de preguntarse, porque si no te caes con el relato de que este engañó a esta y este los castigó a todos. Y como que esa es la lectura que hay que tener, y no hay una lectura mucho más profunda de... Religiosamente es eso. Claro. Que hay detalles que como que me fueron llamando la atención, porque por ejemplo la serpiente le dice a Eva que no, ¿por qué no puedes tocar? Y ahí hay una parte señal que donde hay una advertencia de que no tocas, ninguna, dice, no comerás. Ninguna. Y la serpiente le dice, la mujer le dice, claro, que no debemos tocar. No, claro. ¿Y de dónde? ¿Quién te ¿Quién te dijo que no podías? Claro. Correcto. Entonces a lo que voy yo es que se da uno toma la mala imagen de que Adán y Eva eran gente perfecta sin ninguna pifia, y que casi pecaron porque no sabían lo que era pecado, y era la primera vez que estaban probando algo desconocido y estaban jugando con algo que no cachaban ni una cuestión, y como que uno saca de la responsabilidad de Adán y Eva, porque eran gente tan perfecta, tan a la imagen de Dios, que era imposible que pecaran sin una intención voluntaria de pecar. No sé si se entiende eso. Ya, pero lo dejar mencionado, digamos, para no... Esto puede ser verdad. Sigamos mejor. Pero me queda una duda de eso. ¿Cómo podríamos entonces decir que Dios hizo a Adán y Eva? Lo hizo con esta depravación que tenemos nosotros. ¿Cómo así? Yo creo que quizá la depravación se produjo en base a desobedecer a Dios. O sea, como que el hombre, ese fue el castigo en definitiva, o sea, el hombre pecó, le desobedeció a Dios, entonces murió, entonces fue destinado a una naturaleza pecaminosa. Pero antes, quizás, no sé, yo estoy especulando. O sea, aquí entra el campo de la especulación, digamos. Si claro, no hay revelación, hay pura especulación. Claro, porque si tú decís, no sé, Adán perfecto, o sea, no era perfecto, pero era hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero tenía la voluntad libre de Dios para decidir si obedecía a Dios o no desobedecía. Pero solamente, y el castigo era, si tú desobedeces, entonces, o sea, te viene todo lo demás, pues toda la historia del hombre. Claro, pero si no hubiera desobedecido, hubiera seguido siendo inocente y puro. Pero tú tienes que obedecer porque podrías querer no obedecer. Claro, porque con esa voluntad lo hizo, pero no necesariamente como una naturaleza pecaminosa, que la naturaleza pecaminosa fue el castigo de haber desobedecido. Correcto. Entonces, por eso es lo que decía Hugo, porque no puede ser, o sea, se puede decir que es pervertido antes. Pero más que poner el acento en si era pervertido o no, si había un plan específico o si había una naturaleza rara en Adán que no la sabemos, lo que voy a lo siguiente: Dios crea al hombre y la mujer, los crea, y casi como que no aparece en la escena hasta que de repente aparece cuando Adán mete las patas, digamos. Como que Dios los crea y se va así, y como que hace otras cosas, como que los dejó ahí sabiendo que se iban a caer, y de repente como que los llaman, oye, Dios te la embarraron en el cuerpo, no, ¿qué pasó? Vamos a ver, como que tiene que empezar. Estaba esperando que cayera, una onda así. Yo creo que siempre Dios supo, y yo creo que, pero por eso que Dios es difícil de abstraer, porque Dios nos obliga a no hacer una imagen de Él, porque si Dios no hubiera tenido la intención eterna de que el hombre se cayera, es que si no hubiese tenido la intención, no le hubiese dicho no comáis de ese árbol, y estos nunca se hubiesen dado cuenta que había un árbol que no. O de repente es que no te creo ningún árbol malo. ¿Y por qué lo puso? Porque lo sacó y se lo tocó. No era más fácil sacarlo que dejarle al hombre elegir qué se hizo. Claro, porque hay tres actores: está Dios, está Adán y Eva, está la iglesia y está el diablo. Y pareciera como que en el relato del cuento de Edén, el más malo de todo, el malo de la película era la serpiente. Entonces la serpiente era el malo.
Y los otros cayeron casi como pucha.